Muy buenas noches a todos. Te saluda Marc Cisneros y te doy la bienvenida nuevamente a tu programa favorito, Experiencias Paranormales. El día de hoy tengo el agrado de tener nuevamente como invitadas a Adriana Palacios y a Maribel Guamán. La tendremos en un enlace en vivo y nos contarán más sobre sus experiencias, los sucesos paranormales que les ocurrieron a cada una de ellas. ¿Cómo estás, Adriana? Buenas noches. Hola Mar, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Gracias por darse un tiempo para poder escuchar estas historias que pues son hechos reales. Muy bien. Maribel, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas noches, Mark. Muy bien, gracias. Eh, Gracias a ti, Maribel. Adriana, cuéntanos más sobre tu historia. Recuerdo que nos contaste que tu casa estuvo construida sobre un cementerio. Cuéntanos más sobre ello. Está construida sobre un antiguo cementerio, cierto, eso sí es verdad. Y pues yo supongo que todos los sucesos que me ocurrieron, pues es a raíz de que quizás fueron eh, almas de personas, pero también sentí que no eran las entidades que llegaban a atacarme, por decirlo así, no eran muy humanas, ¿no? Entonces yo también como que indagando, viendo, sabía, bueno, pude saber de que los fantasmas eran los espíritus de personas, pero habían otras cosas que se llamaban pues entidades, que eran cosas que no eran humanas. Entonces yo supongo que esas entidades eran lo que me atacaron durante los años que estuve viviendo acá. Y obviamente sí cesaron a raíz de que pues tuve a mi hijo, eh, pero los años que tuve que aguantar todo tipo de experiencias, de actividades, fueron para mí personalmente, me marcaron un montón y espero que quizás eso no vaya a repercutir más adelante con mi hijo, tal vez, ¿no? Muy bien, Maribel. Recuerdo que tú nos contaste que en tu historia que uno de tus tíos como que le atacó un ente, un demonio, algo así, se apoderó de él. Cuéntanos más sobre eso, por favor. como yo les comenté, pues murió mi tío, pues, y la verdad que nos dio mucha tristeza porque a los días nos comentaron que pues estaba con su propio familiar y pues entonces eso era su pecado, no era su condena, que por eso murió, por ese motivo. Entonces, como que a mí me puse en shock porque la verdad era una persona como que muy amigable, todo tranquilo, pero bueno, siempre dicen mis tías, pues que siempre les fastidia, ¿no? Más cercanos a ellos, porque yo la verdad, como vivíamos un poco lejos allí, entonces casi como que no tenía ese acercamiento con mi tío, entonces más les asustaba a mis tías, por ejemplo, cuando se iban a traer agua, escuchaban sonidos o hablando, más que todo su voz de él, ¿no? Entonces, como que era un poco tenebrífico, ¿no? Entonces, siempre mi mamá me decía que si escuchaba algo, que pues corriera a la casa, ¿no? Porque a veces dicen que hasta te puede llevar, ¿no? Te puede llevar a ti si eres muy débil, tu alma, ¿no? Ya, mira, para complementar lo que tú cuentas, las historias esas que ocurren en la selva o a veces en la sierra, Más que todo, bueno, fue cuando yo estuve en la sierra. Ya, muy bien. Mira, yo te puedo contar algo así también por ejemplo, mi padre, que antes trabajaba un camión y llevaba carga, por ejemplo, a la selva, a la sierra llevaba. Él también me ¿Ya? contaba que a veces, por ejemplo, en las carreteras, en las noches más que todo, encontraba así a mujeres en medio de la carretera solas. Mm, Siempre a él le decían que nunca pare, que no, que son como que almas que están ahí y te buscan atacarte. Incluso recuerdo que me contó que una vez estaba yéndose hacia la selva y estaba pasando por una carretera que era, o sea, tenía una curva y había un precipicio, pues. Entonces, claro, en esa curva él tenía que pasar lento, ¿no? No puede pasar con velocidad. Y dice que él sintió que el camión ya no avanzaba y que lo estaban jalando hacia atrás.
Entonces, dice justo para su suerte de él, dice que estuvo viajando con dos personas que vivían por ahí, ¿no? Con dos charapas, ¿no? Como se dice. Y entonces Claro, claro. dice que ellos ya conocían lo que pasaba por ahí. Entonces dice que ellos bajaron y con sus correas empezaron a golpear a la pista y a la parte de atrás del camión, ¿no? Para que no siga ocurriendo eso. Entonces, igual me contó que sí, que él también le sorprendió mucho eso, ¿no? Y que se asustó y se dio cuenta que eso funcionó. Entonces, y ahí entonces o sea, sus pasajeros que iban con él le contaron, ¿no? Que ahí en esa curva había un montón de accidentes, han caído buses, camiones con mucha gente y posiblemente sean, ¿no? Esas almas que están penando ahí, que lo que hacen que ocurran esos accidentes. Esas son como tipo historias, no sé si serán verdad o mentira, pero eso fue al menos lo que me contaron a mí. Claro. Mira qué curioso porque Sí, de- después de que, mira, después de que yo tuve la experiencia de que me ahorcaron, al año siguiente mi papá nos contó que tuvo una sensación similar. Pues obviamente mi papá es un poco más fuerte que yo, supongo, pero me dice que sí podía moverse, pero sentía que lo estaban ahogando y que no podía wow. zafarse. Ajá, él me Sí, dice, me sí, están ahogando. exactamente también le pasó eso, algo más o menos parecido aquí, bueno, en la selva, a mi papá. Creo que son cosas que persiguen, cuando son familiares, creo que son cosas que te persiguen a ti, ¿no? Se Sí, desligan un rato de ti y tratan de buscar otra, no sé. Yo creo que cuando hay un ente que te ataca, no es un espíritu, no es un fantasma, porque supuestamente esos son almas de personas, ¿no? Ese tipo, ya eso ya es un ente. Trata de buscar no sé, un contenedor, como para que ellos regresen, pero de una forma maligna. Entonces, claro. si quizás no, pu- si quizás no pudieron contigo, vamos a tratar con él, vamos a tratar con él. Entonces, yo Creo creo que, que, bueno, por lo que me contaron, son las personas que tienen debilidad baja, ¿no? Su debilidad es muy sensible, se acercan más a ellos. bueno, en ese entonces sí, pues no, te estoy hablando que tenía 15 años, 19, todavía estaba Claro, en una pues obvio. etapa, Yo era, moriría. era, era muy sensible a muchas cosas. Creo que te agarran cuando eres joven, pero obviamente ya si eres adulto ya pues no. Algunos adultos creen, otros no creen. Yo creo plenamente Claro, en ese tipo de cosas, ¿no? Más que nada por el tema de las experiencias. Pero sí, también dicen, ¿no? Que cuando tienes ese tipo de que eh, eres muy dócil, muy sensible, ¿no? Y empiezas a tener esas experiencias, es donde más te suelen atacar, ¿no? Entonces, sí. pero como te digo, ¿no? Cuando yo vivía en La Molina, cuando me fui ese tiempo a La Molina, yo ¿Estuviste sentí que tranquila? no, yo sentí que algo estaba atado a mí. Wow. Yo me acuerdo claramente incluso un suceso que yo estaba durmiendo en la sala y había una cortina, había un pasadizo y en ese pasadizo había una cortina, ¿ya? Entonces, de la nada, yo estaba durmiendo con mi perro baja y empieza a ladrarle a esa cortina. Era un pasadizo. Empieza a ladrar, ladra, ladra, ladra. Yo decía que pasaba. Y en esto yo pude ver debajo de esta cortina, eso pasó en La Molina, no en mi casa, pasó en La Molina porque como te digo, yo sentí que Como que te algo me persiguió, estaba, ¿no? claro, me siguió, entonces yo pude ver que había una sombra que era la cortina y había un sofá, y una sombra se fue detrás del sofá, y mi perro estaba ladre, que ladre, que ladre, y los Sí, dice que únicos que también lo pueden sentir los animales. exactamente, entonces yo supongo que mi perro era como que muy susceptible a eso también, ¿no? El detalle es que justo mi hermana dormía en ese pasadizo, habían dos cuartos, donde dormía mi mamá, donde dormía mi hermana. Yo las llamo gritando, les grito y pues mi hermana viene con una escoba tratando de ver, tal vez me dice, no, tal vez es otra cosa, pero no hay nada. Y yo vi claramente cómo es que algo salió debajo de esa cortina y se fue detrás del sofá. Entonces sí, son cosas que te amarran a ti y yo considero ya que esos son entes malignos, ¿no? Es mi punto Sí, de vista. mira, qué curioso, porque igualmente pasó con mi papá. Bueno, nosotros nos mudamos aquí, bueno, en la selva, que viven mis padres ahora actualmente, a la edad casi de 11 años, no, 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 a la edad de 14 años más o menos. A mi papá siempre le gustaba estar en la chacra, no sé cómo, pero él solito iba y se quedaba ahí.
y cuando empezó a tener como que pesadillas, decía que como que le llevaban a él. Era como que que le perseguía una sombra. Entonces, esto le comentó a un señor, eh, y no le creían, ¿no? Entonces le comentó a mi mamá y mi mamá le comentó a otro señor que creía en eso, ¿no? Entonces decían que era el chuachaqui, pero eh, como que casi como una mujer, no sé cómo la llaman eh, allá, la Llorona más o menos que era. Entonces que le había dicho, entonces le dijeron que lleve que lleve una arma y les asuste, ¿no? Porque ya mi papá como que ya le tenían identificado que era un poco que, por ejemplo, todos los días era que quería ir solamente a la chacra, que quedarse meses, entonces como que mi papá ya se había acostumbrado a esa persona, ¿no? O ese fantasma, estar cerca. Y, y mi mamá nos decía que en las noches mi papá le decía, durmiendo, ¿no? Eh, me voy contigo, y se levantaba, ¿eh? Se levantaba dormido. Entonces, como que mi mamá ya sintió miedo, entonces él le consiguió una arma y cartuchos. Entonces le dijo a mi papá que cuando escuchara eso o sintiera eso, agarrara el cartucho y pues lo llevara, ¿no? Entonces dice que, cierto, mi papá llevó la arma y los cartuchos con él, y cuando presintió eso, que pues la persona o la chica que hablaba, entonces, que el fantasma más que todo, venía, dice que hablando, ¿no? Te llevo, dice que le decía, más o menos ¿Qué? ese tenebrífico. Yo sentía miedo, ¿no? Cuando me contaba. Entonces, mi papá agarra la arma y dice que quería dispararle, ¿no? Porque ya cuando despertó, estaba por otro lugar. Más que todo, cuando él despertaba, se encontraba en un lugar, otro lugar y así. De noche, ¿ah? De noche. Mm, Entonces él se va y se encuentra en una quebrada. Quería más que todo aflojar el gatillo para que dispare, ¿no? Y cuando se encuentra dos velas, en vez de los cartuchos se encuentra dos velas. Y pues al día siguiente mi papá regresa al pueblo y nos cuenta, ¿no? Molesto, molesto, súper molesto. Y dice, ¿quién le puso dos velas? Y yo puse dos cartuchos. Y los cartuchos dice que le encontró en la mesa. Entonces tuvo súper miedo porque no disparó. Pero desde allí como que al momento de que mi papá dice que quiso poner los cartuchos, sus manos empezaron a temblar. Trató de sentarse y arrodillarse y como rezar. Entonces como que empezó a tener su control de su cuerpo porque como que se estaba hipnotizando. Entonces trató de controlarse y poner el cartucho y disparó una de esas balas. Entonces dice que escuchó que dijo, algún día te voy a llevar, algún día te voy a llevar. Dice que escuchó ala. por los árboles, ¿no? Entonces yo que como que hipnotizada, pero sí, así me cuenta mi papá y hasta mi mamá, ¿no? A él siempre le persiguen, no sé por qué, pero siempre le persiguen. ¿Será porque siempre él anda espantando a las personas? Hasta a mí me anda espantando. Ah, mira, ve qué interesante, más bien qué terrorífico. Hasta yo sentía miedo en esos momentos. Muy bien, chicas, estuvo muy interesante la charla con ustedes el día de hoy, pero lastimosamente el tiempo ya se nos está acabando. Adrián, ¿algunas palabras de No. despedida? Pues, pues nada, chicos, ha sido interesante poder conversar con ustedes acerca de estas experiencias, explayarnos un Igualmente. poquito y si quizás se presenta nuevamente la oportunidad, poder desplayarnos o seguir desplayándonos. ¿Algunas palabras, Claro, contando. algunas palabras, Maribel? No, nada, pues que estaremos grabando otro episodio, ¿no? De esto que continuará. Si es que se nos da la oportunidad de encontrarnos dos, vueltamente los tres. Muy bien, chicas, fue un gusto tenerlas nuevamente aquí en el programa. Espero tenerlas en otra oportunidad más adelante para que nos sigan contando sobre sus historias, ¿no? Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Los espero, ¿no?, en un siguiente episodio de de tu programa favorito, Experiencias Paranormales, ¿no? Muy buenas noches a todos y muchas gracias.
Bye, Chao, nos chicos. vemos. Bye.